no verá, es más arriba. Ahí. Bueno, buenos días a todos, a los que nos están mirando virtualmente. Hoy particularmente me interesa que me escuchen. No todos les toca participar mañana en la Feria de la Salud en Biología. El aula de enfrente a la que damos acá los teóricos es el aula que nos asignaron. En Biología, a los que están acá, ¿a alguien le toca Biología? Bueno, algunos sí y otros no. Este año nos pidieron que el primer año participara, es el segundo año que se hace esta feria de salud, o sea, se abren las puertas de la facultad a toda la comunidad. Nos van a visitar chicos de la escuela secundaria principalmente, pero también de la escuela primaria. Es el público más grueso, más importante. Pueden venir otras personas, por supuesto. Y la facultad se prepara, cada cátedra, o algunos equipos de cátedra, se prepara para recibir y contar lo que hacemos acá, o algo, alguna cosa de lo que se hace acá. Seguramente que con biofísica, algunos que les toque prepararon algo, con bioquímica también. Y en biología, mi intención era convocarlos a todos los grupos para contarles y no hacerlo en la hora del teórico. Así que hay gente que me va a escuchar que no le va a interesar lo que voy a decir, pero son 5 minutitos nomás que le voy a dedicar. Pero la semana pasada teníamos espacios en el aula de anatomía, pero esta semana es imposible, o sea que por eso estoy ahora explicándolo. Hay algún grupo que les pido disculpas que los convoqué particularmente, pero pensé que los iba a poder convocar a todos. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes se van a presentar a los que les toque, decir, nosotros somos de primer año, cursamos biología. En biología estudiamos la célula, ese es el tema principal que estudiamos, y el microscopio se usa para ver algunas cosas de la célula, ¿sí? En la sala va a haber microscopios, vamos a ver si lo pueden instalar por la pantalla, también ya van a tener, digamos, instalados algún preparado para que puedan mostrar que se ven células, van a ser los mismos preparados para todos los grupos, o sea que el primer grupo es el que lo voy a explicar un poquito, y el primer grupo le contará al segundo al tercero a medida que vayan llegando, ¿sí? No tiene nada de extraordinario, ustedes han tenido 3 clases de práctico, no vamos a pretender que ustedes profundicen con esos temas que recién están aprendiendo. Es distinto a los chicos que están en tercero o cuarto año, que ya tienen otras trayectorias, ¿sí? Y también les vamos a ofrecer la oportunidad, no sé si ustedes lo pudieron hacer en el práctico, de que si alguno quiere sacarse una muestra de la boca para mirar células, hacemos el preparado ahí. ¿Qué van a tener ustedes disponibles? Van a tener esto, no sé si alcanzan a ver, no ven nada lo que están desde el campus. Esto es un porta, un portaobjetos, que es un vidriecito donde ustedes van a tener como un hisopo que se van a sacar, si alguno de los integrantes y los visitantes quiere sacarse saliva de la boca, ponen una gotita ahí, van a tener un colorante que es azul de metileno, le ponen una gotita, yo no lo traje ahora, pero hay otro vidriecito que se llama cubreobjetos, que se pone arriba, con un pañuelito se limpia ahí para que el excedente del colorante no derrame, y se mira al microscopio, se pone al microscopio. Y no es otra ciencia que eso. Eso es todo lo que por ahí necesitan hacer por grupo, ¿sí? Por ahí alguno del grupo se anima más que el resto, bueno, se ponen de acuerdo. Lo único que les pediría es que repasen qué es un microscopio óptico, qué es un microscopio electrónico, porque acá lo que hay son microscopios ópticos, en toda la ciudad no hay microscopios electrónicos, para que les cuenten a los visitantes. Lo que suelen preguntar los chicos de la escuela secundaria es, bueno, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué les parece la facultad? Cuestiones personales que ustedes ahí contestan su opinión, ¿sí?
o sea, lo que les está pasando. No, no, no tienen que inventar nada, ¿sí? Ni tienen que vender la carrera ni nada, pero cuenten lo que les está pasando según lo que le pregunten, ¿sí? Y pueden aclarar justamente que son los primeros pasos que están dando. Hola, ahora sí, ya puedo, esto no sé, tengo que admitirlo a todos. Profe, Sí, disculpe que la moleste. Varios en el grupo están poniendo si por favor podemos avisar si los puede aceptar. ahí está. Acá está la especialista, porque yo soy usuaria neta. Ahí está, muchas gracias. Eh, ahí estamos, ahí los, creo que los agregaron. Porque los otros días, cuando los quería admitir, ya se me borraba. Claro, cuando entran de a uno se complica. Bueno, espero que puedan estar ingresando. No sé si alguna duda tienen de eso, acérquense a esta aula en la media hora que tienen que estar, ¿sí? Después están liberados, y mi sugerencia es que recorran toda la facultad, porque para ustedes también va a ser interesante ver qué se hace en otras cátedras, cómo se trabaja, cuáles son los objetivos de la kinesiología, las aplicaciones de la kinesiología en distintos campos, ¿sí? Porque va a haber aplicado a la niñez, al adulto, seguramente al adulto mayor, hay charlas, o sea que está bueno que después o antes, según el horario que les toca, que se desocupan del compromiso con las cátedras de primer año, puedan recorrer toda la feria, que también va a ser interesante para ustedes, ¿sí? Y espero que lo hagan. Nosotros va a haber siempre algún profesor, va a haber 3 profesores, siempre va a haber alguno de biofísica, bioquímica y biología. Ante cualquier eventualidad les preguntan a cualquiera de ellos por algo que no puedan resolver, ¿no? Resolver o alguna pregunta que no sepa la respuesta, porque no tienen por qué saber todo. Eh, no duden en recurrir a alguno de los profesores, yo voy a estar varias horas, pero hay algunos momentos que va a haber otros profes de prácticos, ¿sí? O sea que no es que van a estar solos, van a estar acompañados todo el tiempo. Eso es lo que les pedimos. Bueno, y después les vamos a preguntar, a ver, en la experiencia de primer año, por eso es un ratito nomás que los comprometemos, una media hora, y es en grupo de 4 o 5, así que pónganse de acuerdo, el que se anima más a hablar, viene entra un grupo, un contingente, explica uno, entra otro contingente, explica otro, eso acuerdan en el equipo que les toca trabajar. Hay gente que no está anotada, esto sí quiero aclarar, porque el Estado se organizó en base a los estudiantes comunes que tienen los tres espacios, bioquímica, biología y biofísica. O sea que el resto, sobre todo los recursantes de biología, incorpórense en algún grupo según su apellido, ¿sí? Si ustedes tienen el apellido con la letra D y no están inscritos, fíjense a qué hora vienen los que tienen la D que coincide con ustedes y se agregan, ¿sí? No pusimos más que 5 o 6 porque fíjense que en el aula vamos a ver 15, van a haber 15 estudiantes de la carrera más el contingente, o sea que mucha más gente no podemos recibir, pero 1 o 2 que se agreguen a cada grupo no pasa nada. ¿Sí? O sea, sobre todo los recursantes o los chicos que no aparecen en esa publicación que hicimos de los grupos, se agregan, nosotros ese día tomamos asistencia y avisan al profesor de biología que esté a cargo en este momento que los agregue para registrar la asistencia, pues nosotros les tomamos asistencia a cada grupo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer de eso? ¿No? Bueno, no es mucho lo que tienen que hacer, pero la idea es que el primer año esté presente en la feria de salud, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el, a ver cómo hago para que no está presentándose, pero ¿cómo hago para que vean? Voy a tener que llamar tal vez haciendo clic acá, a ver si ahí
¿La ven chiquita la imagen o la ven grande, los que están del Power? ¿La ven chiquita? ¿Están viendo toda la imagen del Power o me están viendo a mí? Se ve grande, se ve bien, profe. Se está Se ve viendo bien, grande. profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, los temas que vamos a analizar hoy, que son los medios pesaditos dentro que quiero decir que para mí es el más pesado para entender de todos los temas, hasta hoy, hasta los temas que desarrollamos hoy, van en el parcial, como para que se vayan organizando. Lo que vamos a dar la semana que viene ya no va a ir en el parcial, vamos a tratar igual de hacer un poquito de repaso la semana que viene, pero la semana que viene también, el lunes creo que desarrollan temas nuevos y el miércoles repasamos. Lo tengo que consultar con Nelson, pero creo que había acordado eso con él, porque nos repartimos los temas. Y la otra semana, el día martes 25 de abril, es el parcial de biología. Después les vamos a publicar cómo van a estar organizados, porque ustedes saben que, bueno, la facultad nos pide que el parcial sea presencial. Ya ustedes tienen que venir acá, les tomamos asistencia, pero el examen va a ser virtual, o sea que van a necesitar un celular, una tablet, algo para conectarse. Mi sugerencia es que traigan datos, porque acá nunca da abasto la conectividad de acá. El examen son, todavía no lo he dicho, pero entre 30 y 40 preguntas, normalmente 40 preguntas, o sea que van a tener unos 40 minutos para hacerlo, ¿sí? Son opciones múltiples. Yo les voy a subir, esperen que pase la Feria de Salud, mañana es la Feria de Salud, el viernes les voy a subir algunos choice en el campus para que ustedes ejerciten cómo es la metodología, ¿sí? De repaso, o sea que va a ser con los temas que tienen el parcial, o sea que les va a servir de repaso también. Pueden consultarnos en el campus las dudas. Yo mi sugerencia es que ya vayan estudiando, porque son muchos los contenidos. Son muchos los contenidos. La verdad que para mí es una barbaridad, pero bueno, así está organizada el diseño curricular, ¿sí? Los temas que vamos a analizar hoy, el lunes estuvieron analizando el ciclo celular, pero hoy nos vamos a dedicar a la fase S del ciclo celular. ¿En qué consiste la fase S? Que en realidad la fase S es la fase de replicación del ADN, que vamos a analizar en Buen un día, poquito. profe. Buen día. Una pregunta. Sí. ¿No puede subirle el volumen al micrófono porque no se escucha? A ver, ¿cómo será? Voy a ponérmelo más cerca. Ahí me escuchan mejor, porque esto no tiene volumen. Debe tener poca pila, capaz. Se escucha bien. Capaz que vos tenés que subir el volumen en tu compu. Soy muy limitada con la tecnología, pero a veces pasa eso. El resto escucha bien. ¿El resto me escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Entonces tal vez es tu micrófono, tu volumen. La chica Piñero que me estaba... Ahora no me lo puedo acordar, me molesta. Bueno, espero que nos sigamos comunicando. ¿Sí? Y la división celular, la meiosis. El lunes vieron la mitosis, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Vieron eso? Bueno, avanzamos entonces. Del ciclo celular, ustedes saben, un ciclo, como un ciclo de vida, se forma la célula nueva, una etapa de crecimiento. Si esa célula recibe el mensaje que se tiene que duplicar, recibe un mensaje externo, una señal, un mensajero químico, lo primero que va a necesitar esa célula hacer es duplicar todo su material, porque lo tiene que repartir después o en 2 o en 4 células, según se trate de la mitosis o de la meiosis, pero entonces por eso primero crece la célula y luego replica la información genética, los cromosomas. Esa replicación cromosómica ocurre en la fase S, que ya nos vamos a detener. Luego que se duplica el material genético y se duplican las organelas
se duplica, aumenta la cantidad de proteínas y nutrientes de esa célula, la célula entra en la fase M o de división, que reparte primero el material genético, eso se llama cariocinesis, y después el citoplasma, que se llama citocinesis. ¿Sí? Eso sería el ciclo, y esas células nuevas que se forman, bueno, pueden crecer y volver a reproducirse. Por eso hablamos de ciclo celular. ¿Sí? Esto lo deben haber visto con Nelson. El ciclo celular podemos dividirlo en dos momentos, grandes momentos. Uno de interfase, esto es repaso, ¿sí? Que lo deben haber dado el lunes, pero yo como para que estemos ubicándonos en lo que vamos a ver hoy. La interfase y la fase mitótica o fase M, que es la fase de división celular. La interfase, a su vez, tiene la fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es la fase de crecimiento, ¿sí? Cuando la célula crece, la célula sintetiza proteínas, entonces ahí lo que se ve es la transcripción del ADN y la traducción del ADN, ¿sí? Los procesos del dogma que estuvimos analizando la semana pasada, la transcripción y la traducción ocurren en la interfase. ¿Sí? Máxima es la fase G1, porque la célula está creciendo, necesita sintetizar proteínas para que cumplan la función, entonces ahí se transcribe el ADN y se traduce con máxima actividad. En un momento los científicos creían que en esta fase, en la interfase, no pasaba nada, porque ellos observaban que las células en la fase mitótica se repartía el ADN, se veían los cromosomas y creían los científicos que era la parte más activa, pero hoy se sabe que la parte más activa de la célula es la interfase, cuando la célula está produciendo las sustancias, los mensajeros químicos, según el tejido que forman y la función que cumple esa célula en el organismo. Por eso, en la G1 y también en la G2, los procesos más frecuentes del dogma son la transcripción y la traducción. Ya sea que esas células se van a dividir o que no se van a dividir. Hay células que no se dividen, como las neuronas, y hacen transcripción y traducción, porque todo el tiempo tienen que fabricar sustancias, fabricar proteínas, sintetizar proteínas. Las células que van a entrar en división sí pasan por la fase S, que se llama S porque es de síntesis de ADN. La G viene de gap, del término en inglés, espacio, como que no pasaba nada, de ahí quedó el nombre, G1 y G2. Una vez que se duplicó el ADN en la fase S, en la G2 lo que hace la célula es registrar a ver si están dadas las condiciones, se duplican organelas si hace falta, se genera más ATP que si hace falta, para entrar en la fase de división, que es la fase M. En la fase de división celular, el ADN se superenrolla para repartir la información genética, o sea que ahí no se puede copiar el ADN. Entonces, sí, pregunta de examen siempre, ¿qué ocurre en cada fase del ciclo celular en relación con el dogma? En la fase M no hay ni duplicación del ADN, ni transcripción, ni traducción. Todo ocurre en la interfase, en los procesos del dogma, ¿sí? Bueno, eso como para recordarlo, creo que en el práctico tienen esa pregunta. Bueno, acá hay células que entran que no se dividen, entonces no van a entrar en la fase S, se quedan en G1, esto lo deben haber dado con Nelson, que se denomina G0, por ejemplo, las neuronas, las células cardíacas del músculo cardíaco no se reproducen, los hepatocitos del hígado, salvo que el hígado se daña, están en G0, y hay un punto de restricción que es el que impide que el ciclo avance. ¿Sí? Entonces, esto lo debe tener. El ciclo celular tiene una interfase que consta de G1, que es donde la célula cumple su función y se prepara para dividirse y recibió el mensaje. La S, la fase S, es la de síntesis de ADN, que es la que vamos a analizar hoy. La G2 se completa la síntesis de proteínas o incluso de ATP también,
o sea, se termina de preparar, la célula ahí chequea si todo está, si el ADN llega a la G2 sin terminar de duplicarse, hay otro punto de restricción ahí en G2, porque hasta que no se terminó de duplicar el ADN, hasta que no se duplicaron las organelas, no entra la célula en división. Los dos procesos de división celular que tienen las células eucariotas son la mitosis y la meiosis, ¿sí? Las células eucariotas, y estas entrarían en la fase M, lo que está en rojo sería parte de la fase M del ciclo celular. También nosotros al principio habíamos visto otro tipo de células que son las procariotas. Las procariotas también tienen división celular, pero la división celular es diferente, es por fisión binaria o división binaria, y las eucariotas son por mitosis y meiosis. O sea, si una pregunta puede ser cómo se diferencian las células procariotas y eucariotas, pueden dar esta característica como diferencia, además de la morfología y otras cuestiones, cómo se dividen. Una se divide por fisión binaria y otras por mitosis y meiosis. ¿Sí? Nosotros nos estamos deteniendo en la mitosis y la meiosis, que es propia de las células eucariotas. La mitosis, ¿cuándo ocurre mitosis? Cuando un organismo está creciendo, cuando hay, como en el ejemplo, hay una herida, entonces hay que reparar la herida o reponer células que se mueren. Hay células que tienen una muerte programada, no tienen vida eterna. Ese proceso se llama apoptosis. No tengo pizarra para decirle, pero la bibliografía aparece. La apoptosis es la muerte celular programada. Por ejemplo, las células sanguíneas. Las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, viven alrededor de 120 días y luego tienen que reponerse. Por eso podemos donar sangre, porque donamos sangre y las células sanguíneas se reponen, ¿sí? Eso es porque se llama apoptosis, el mismo ADN de esas células determina que tienen un tiempo de vida útil y después mueren. La mayoría de las células que ustedes tenían cuando nacieron ya no las tienen, salvo, ya les digo, las neuronas, las células cardíacas, las hepáticas. Muchísimas células de su cuerpo las cambiaron completamente. Las de la piel, las del tubo digestivo, las sanguíneas, las musculares. Bueno, muchísimas células de su cuerpo las ha ido cambiando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque las células tienen un tiempo de vida útil, eso se llama apoptosis, ¿sí? Entonces, muchas células a lo largo de nuestra vida entran en ese ciclo celular. Entonces, la reproducción celular en procariotas es reproducción binaria. ¿Qué células se reproducen por mitosis? Todas las células de nuestro cuerpo, menos las células sexuales. ¿Cómo se llaman las células de nuestro cuerpo? Células somáticas. Cuando ustedes vean ese concepto, células somáticas quiere decir que son todas las células diploides de nuestro cuerpo. Y las que van a entrar en meiosis son las células sexuales, ¿sí? Las células que van a participar en la reproducción de los organismos. En nuestro caso, la meiosis va a generar gametas que se llaman óvulos y espermatozoides, ¿sí? Solamente esas células se reproducen por meiosis. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Esto lo deben haber dado con Nelson también. ¿Para qué las células se dividen? O para mantener la especie, generando gametas y reproducción de los organismos, para el crecimiento, para el mantenimiento del número de las células, esto es reposición de las células que tienen muerte programada, o reparación cuando tenemos una herida o algún daño de las células que se deben reparar, ocurrir una cicatrización. Esa sería la finalidad de la división celular, ¿sí? Profe, Sí, ¿esas células muertas sí. se degradan o van Son para degradadas, removidas por el organismo y desechadas, ¿sí? El organismo tiene mecanismos para reabsorber los tejidos dañados, ¿sí? Y cicatrizar, ¿sí?
son desechos que son reabsorbidos por células sanas, por ejemplo, los lisosomas tienen la capacidad de degradar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la digestión de la célula? Los lisosomas, por un lado, degradan macromoléculas para transformarlas en moléculas de nutrientes útiles, pero también tienen la capacidad de degradar sustancias que ya a la célula no le sirven, ¿sí? Y después se eliminan, los desechos son eliminados, van a la sangre, y bueno, son eliminados por la orina principalmente, son degradados, sí. Gracias. Sí, todo lo que a la célula le sirve lo recicla. ¿Sí? Todo lo que la célula puede reciclar, las células de nuestro organismo o de todos los organismos son muy ahorrativas en todo lo necesario y son muy derrochonas en todo lo que aquello que hace falta. No son tacañas, quiero decirles, ¿sí? Ahorran todo lo que es necesario ahorrar, reciclar, no reciclan. Y aquellos lugares donde es necesario producir mucho para defenderse, para reparar, para reponer, para que ese organismo esté en homeostasis, lo hace también, ¿sí? Sí, todo el tiempo, por eso tenemos que, bueno, hacer pis todos los días, porque ahí eliminamos los desechos. ¿Sí? Bueno, una célula que va a entrar en división, su ADN se empieza a compactar, esto ya lo habíamos visto hasta que se ven los cromosomas. En el microscopio electrónico se ven así los cromosomas sumamente compactados, así cuando están en metafase. Y esto lo deben haber visto con Nelson, pero de repaso. Un cromosoma que ha duplicado su ADN tiene dos cromátidas hermanas. O sea, esta tiene la misma información que esta otra cromática, ¿sí? Ahora vamos a ver la fase S de duplicación, pero una vez que se duplicó el ADN, el ADN se empieza a compactar y cuando se hace visible vemos un cromosoma doble. Tiene dos cromátidas hermanas. ¿Qué significan dos cromátidas hermanas? Es que esta molécula de ADN está doble. Hay dos moléculas de ADN en este cromosoma, ¿sí? Están unidos por una región que se llama centrómero, que es ADN repetitivo, cuya función es justamente unir las cromátidas hermanas y unirse a un disco proteico que se llama cinetocoro. ¿Eso lo vieron con Nelson? Sí. ¿O no? ¿Vieron el cinetocoro? El cinetocoro tiene la particularidad de unirse a los microtúbulos del uso mitótico para que se puedan desplazar los cromosomas, ¿sí? Recuerden que los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, una de las funciones más importantes de los microtúbulos es movilizar organelas o cromosomas. En este caso, movilizan cromosomas, se llaman microtúbulos cinetocóricos, particularmente los que mueven cromosomas porque se unen al cinetocoro. Bueno, acá vemos el uso mitótico, esto lo deben haber visto también con Nelson, pero yo para recordarles, cuando la célula se va a dividir, recibe el mensaje que se tiene que dividir, lo primero que va a duplicar son los centrosomas, ¿sí? Los centrosomas, cada centrosoma tiene un par de centriolos, o sea que se van a multiplicar los centriolos, y uno va a ir a cada lado de la célula. Los centrosomas y sus centriolos son fundamentales porque señalan la polaridad de la célula. Le dan los dos polos a la célula. Sí, acá no está representada la célula, pero piensen acá que por acá iría la membrana plasmática. Estos centrosomas, si uno se ubica acá y otro acá, quiere decir que la célula se va a dividir en este plano. Si los centrosomas, uno se ubicaría a la derecha y otro abajo a la izquierda, la división celular sería en el otro sentido, ¿sí? O sea, los centrosomas van a indicar la polaridad y por dónde se va a dividir la célula. Porque los centrosomas van a traer los cromosomas a los lados para que se reorganice nuevamente el núcleo. Los centrosomas son importantes en la organización de los centriolos. ¿Sí? Los microtúbulos polares no se unen a cromosomas. En la citocinesis cumplen una función importante porque se van a ubicar
se van a separar de los centrosomas y se van a ubicar en el plano medio. A ver si te puedo mostrar. Acá, cuando ya termina, acá es en este periodo de división de la célula, va a ocurrir, comenzar la citocinesis, o sea, después que se divide el núcleo, se va a dividir el citoplasma. Cuando la célula va a dividir su citoplasma, los centriolos polares se ubican en esta región, forman lo que se llama un cuerpo intermedio, ¿sí? Van a indicar el lugar donde se va a dividir la célula, y unidos a esos microtúbulos se van a unir los microfilamentos de actina corticales que van a ir como pellizcando y van a ir orientando la membrana plasmática para que la membrana plasmática se pliegue y se encuentre con la otra membrana plasmática. O sea, son importantes en la citocinesis. Ese sería el resumen de la explicación de lo que me estás pidiendo. Esa es la función de los microtúbulos polares. Forman lo que se llama un cuerpo intermedio y son importantes en la citocinesis, junto con los microfilamentos de actina, que van a formar un cinturón que se estrangula. Ahora ya lo vamos a ver. Bueno, este es un dibujito. Bueno, la mitosis no la vamos a ver hoy porque ya la vieron el lunes, pero recuerden que una célula diploide, esta célula modelo, tiene 2 cromosomas. Lo primero que va a necesitar para poder dividirse es la fase S, que es la que ya en un ratito la vamos a explicar, pero yo para que se ubiquen en el tema. Se duplican los cromosomas, fíjense, acá están simples y acá están dobles. Se duplica el ADN, se ubican en el plano ecuatorial y luego quedan simples. ¿Sí? Una cromátida va a un polo, la otra cromátida va al otro polo y se forman 2 células hijas idénticas a la célula madre. Eso es lo que ocurre sintéticamente en la mitosis, ¿sí? Se generan 2 células hijas con la misma información genética y en un mismo número de cromosomas que la célula madre. Si la célula madre tenía 2 cromosomas, las células hijas, ¿cuántos cromosomas van a tener? 2. Nuestras células tienen 46 cromosomas. Cuando se reproducen por mitosis, ¿cuántos cromosomas van a tener las células hijas? A todos le pregunto. 23 cada uno. No, si tiene la misma cantidad que la célula madre. Si la 46. célula madre, claro, en la mitosis tienen la misma cantidad. La célula madre tiene 46 cromosomas, yo me corto el dedo, mis células de la piel tienen 46 cromosomas cada una. Bueno, las células que se van a poner cuando se forme la cicatriz, todas van a tener 46 cromosomas, ¿sí? Las células somáticas son diploides. ¿Qué quiere decir diploides? Que tienen el número completo, la completa dotación cromosómica. Se resume como 2N cromosomas. Cuando decimos que una célula tiene 2N cromosomas, está duplicado, está completa su información genética, es propio de las células somáticas. En el caso de nuestras células, 46 cromosomas. ¿Sí? Bueno, acá se le fue esto. Bueno, acá está lo que la mitosis, esto lo deben haber visto. Fíjense, acá ya están duplicados los centrosomas con sus centríolos. Así empieza la interfase, se ubican en los polos, entonces esta célula se va a dividir en este plano. ¿Sí? No me voy a detener en esto, pero eso serían las fases de la mitosis, ¿sí? Se generan 2 células hijas con la misma información genética. Acá ocurrió la citocinesis. Bueno, acá no se ve. Esto puede ser pregunta de examen, no porque sea de examen, lo tienen que saber porque es un ejercicio. En toda la división celular, tanto la mitosis como la meiosis que vamos a ver hoy, participan activamente el citoesqueleto. Los microtúbulos son importantes porque van a movilizar justamente los cromosomas. Esa es la función de los microtúbulos. Van a formar el uso mitótico y van a separar los cromosomas. Los filamentos intermedios que van a intervenir acá, sobre todo, son los filamentos intermedios que forman la membrana nuclear, que se llaman laminofilamentos, como ahí se los nombro. Los laminofilamentos, al principio de la división celular, se van a desorganizar. Se van a separar para que se desarme la membrana nuclear.
Y al final de la división celular, cuando se tiene que formar el núcleo, se van a volver a reorganizar para formar los laminofilamentos, ¿ya? En el caso de los laminofilamentos intervienen en la profase y al final en la telofase, ¿sí? Los microtúbulos, sí. Exacto, son los microtúbulos cinetocóricos, los microtúbulos polares, ¿sí? Son los que forman el uso mitótico. Van a participar ahí. Y los microfilamentos de actina son importantes en la citocinesis. Cuando no me acordaba el nombre, pero cuando yo le decía que se pellizca la membrana plasmática como para que se vaya estrangulando, eso se llama surco de segmentación. En el surco de segmentación, en la citocinesis, participan los microfilamentos de actina. O sea que el citoesqueleto, además de todas las funciones que vimos antes, son importantes en la división celular. Esto me parece que está en el campus. Bueno, los microtúbulos se polimerizan y se despolimerizan. El que los organiza es el centrosoma con sus centríolos. Acá este sería el disco cinetocórico, pero bueno, no me voy a detener en esto. Estos serían los filamentos intermedios que van a darle forma y resistencia al núcleo. En la profase se desorganizan estos filamentos intermedios y en la telofase se vuelven a organizar para darle forma al núcleo que es nuevo. Acá está, esto es, acá se ubicarían los microtúbulos polares, transversalmente a como es un cinturón que forman los microfilamentos de actina y hace como que se estrangule la célula para repartir el citoplasma entre las dos células hijas que se acaban de formar. O sea, tanto la mitosis como la meiosis tienen una primera parte que se llama cariocinesis. Cario es núcleo. Cariocinesis quiere decir primero se reparte el núcleo y luego se reparte el citoplasma, que es la citocinesis. Entonces, toda división celular de células eucariotas tiene cariocinesis y citocinesis. Esto no se diferencia en las células procariotas, ¿sí? En las procariotas no podemos diferenciar cariocinesis de citocinesis. En las eucariotas sí. Primero se reparte el material genético y después se reparte el citoplasma, ¿sí? Eso como que son los dos momentos de la división celular. Bueno, ahí vemos un poquito rápido, esa sería la profase, eso es la profase, eso sería metafase, anafase y telofase, ¿sí? Continuo, ahí se reorganiza y citocinesis, ¿sí? Lo miramos de nuevo, ahí es profase, se desorganiza la membrana nuclear, profase, ahí metafase es cuando se ponen en el plano ecuatorial, anafase migran, telofase se reorganiza el núcleo y citocinesis, ¿sí? No me acuerdo si está esto en el campo. Está en internet, pero si quieren se lo subo, no hay problema. Yo se lo subo así, pero si eso ustedes no le pueden poner palabras, nos quedamos a mitad de camino. Para entender está bueno, pero lean el libro porque ustedes en el video lo entienden mejor, pero después les cuesta contarlo. ¿Entienden lo que digo? Complementen siempre con cualquiera de las bibliografías. Bueno, esto nosotros no nos da los tiempos, pero en el microscopio óptico, estos son células vegetales que son más grandes. Fíjense, esto sería en metafase, cuando las células tienen los cromosomas en el plano ecuatorial. Estas células ya se han dividido y se han formado dos células hijas, falta la citocinesis. Bueno, podríamos analizar, no me voy a detener en esto porque, bueno, estas son imágenes del microscopio óptico. Bueno, ahora, ¿qué vamos a mirar del ciclo celular? Esto. Sí o sí, entonces, para que pueda ocurrir la fase M, sí o sí tiene que ocurrir la fase S. Si no hay fase S, no hay fase M, ¿sí? A la fase M siempre la precede la fase de síntesis de ADN. Tiene varios nombres este proceso del dogma: duplicación del ADN, replicación o síntesis de ADN. Cuando decimos replicación, cuando decimos duplicación o cuando decimos síntesis de ADN, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Lo otro era un poquito para que repasara.
¿sí? Bueno, repasamos esto que es complicado, por eso suspiro. Esto habíamos estado viendo que la molécula de ADN es una doble hélice que tiene azúcares pentosa, cada nucleótido tiene una pentosa, que es una desoxirribosa, unido a un grupo fosfato, y eso forman las dos hebras antiparalelas, y por el centro estas dos hebras se unen mediante bases nitrogenadas, que pueden ser de citosina y guanina o adenina y timina. La adenina y la timina siempre se complementan, y la citosina con la guanina. Citosina con la guanina tienen 3 puentes hidrógenos, y la adenina con la timina 2 puentes hidrógenos, ¿sí? Un nucleótido estaría formado por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Entonces, el nucleótido le da el nombre la base nitrogenada, porque el fosfato y el azúcar siempre es la misma. Entonces decimos nucleótido de guanina, nucleótido de citosina, nucleótido de adenina o nucleótido de timina, ¿sí? Esto para recordarles cómo se complementan, son antiparalelas las hebras. Esto yo lo había cortado en la clase anterior, pero lo repaso porque va a aparecer la palabra ahora. Esto es química, si no es biología. Los químicos, los bioquímicos le ponen estos nombres difíciles y tienen reglas. La pentosa, que es una desoxirribosa, tiene 5 carbonos. Se nombran en este sentido carbono, acá hay un puente oxígeno y tiene el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. El carbono 1 siempre de la pentosa es el que se une a la base nitrogenada. Fíjense, enfrente tienen una pentosa que podríamos decir que está invertida con respecto a esta. El carbono 1 se une a la base, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4, y acá no está bien representado el 5, acá está representado el carbono 1, 2, 3, 4, y acá estaría el carbono 5. Esta tiene carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Si leemos de arriba hacia abajo, decimos que esta hebra tiene dirección 5,3. 5,3. En cambio, la hebra de enfrente, que es paralela a la otra hebra, tiene dirección 3,5. Por eso decimos que son hebras antiparalelas. ¿Sí? El ADN está formada por 2 hebras antiparalelas unidas por bases nitrogenadas. Estas 4 letras o estas 4 bases son las letras que forman el alfabeto del dogma central de la biología, ¿sí? Así como nuestro alfabeto tiene 28 letras, el alfabeto de nuestro código genético tiene 4 letras. Adenina, timina, citosina, guanina para el ADN, y en el ARN es igual o no. ¿Qué pasa en el ARN? ¿Cuáles son las letras del ARN? ARN del ADN, pero las letras del código genético. Adenina, la timina, sí. ¿Alguien que estaba virtualmente que quiera contestar? Que la timina cambia por uracilo. Bien, ahí está, lo que están diciendo acá también en el aula, la sala. Hay citosina y guanina, también son letras del ARN, y adenina y la timina se reemplaza por el uracilo, ¿sí? También tiene 4 letras. El código genético es el mismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo ocurre la duplicación del ADN? Cuando esa célula recibe un mensaje externo, que se llama factor de crecimiento, es como un estímulo externo que está indicando a esa célula, dando la señal de que se tiene que duplicar. Entonces, una vez que creció y está la energía disponible, los nucleótidos disponibles, la célula va a empezar, el ADN va a empezar a duplicarse. Este proceso ocurre en el núcleo. Recuerden que el ADN nunca sale del núcleo. ¿Qué va a ocurrir con ese ADN? Se va a abrir las hebras, se van a separar las hebras, para que acá una enzima o varias enzimas puedan leer la información de esta hebra molde y pueda agregar la hebra nueva de manera complementaria. ¿Qué significa de manera complementaria? Que si la enzima
lee en esta hebra molde o hebra vieja o hebra madre, lee timina, va a traer un nucleótido de adenina. Si lee citosina, va a traer un nucleótido de guanina. Si lee guanina, va a traer un nucleótido de citosina. De esa manera crece la hebra nueva, leyendo una de las hebras molde y trayendo una hebra complementaria. Lo mismo pasa con la hebra del otro lado. Entonces, al final, esta que sería la hebra madre o hebra molde, va a dar origen a dos hebras o dos ADN. Cada molécula de ADN que se va a formar va a tener una hebra vieja y una hebra nueva. ¿Sí? Entonces decimos que la duplicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué? Porque cada molécula de ADN que se forme va a tener una hebra vieja y una hebra nueva. Pero las dos van a ser idénticas, ¿sí? Al final van a ser, sí. Profe, ¿puede repetir? La replicación de la, contesto al que está en el campus y después contesto acá la pregunta, ¿sí? El ADN se molde, va a ser, porque el ADN nuevo que se tiene que formar tiene que ser idéntico, tiene que tener la misma información que el ADN que le dio origen. ¿Cómo se logra eso? Se abre en la molécula de ADN, las dos hebras se separan por acción de las enzimas. Ay, no, se me fue esto. Bueno, no sé ahora. Se abre la molécula de ADN molde, ¿sí? Con la secuencia de nucleótidos que tiene, y hay enzimas que van a, ya las vamos a nombrar, que van a tener la capacidad de leer la información que está acá y en la hebra de enfrente. Entonces van a ir acarreando nucleótidos complementarios a los que están acá. Por eso hago hincapié en esto que recuerden, que si hay adenina va a haber timina, si hay citosina va a ir guanina, ¿sí? Hay algunas reglas mnemotécnicas que los pueden ayudar. Entonces, el resultado de la replicación del ADN van a ser dos moléculas de ADN con la misma información genética, pero cada molécula de ADN va a estar constituida de una hebra molde, hebra madre o hebra vieja y una hebra nueva. Eso se explica o se dice que es una replicación semiconservativa. Es semiconservativa porque se conserva una hebra vieja y se agrega una hebra nueva. No sé si ahí aclaré. Tu pregunta acá, vos querías preguntar. Bueno, bien. No existe timina. Acá me preguntan por las bases púricas y pirimídicas. Yo como que me apuré un poquito, no sé si no las tengo a las saqué a las bases púricas y las pirimídicas. Las saqué. Bueno. Las bases púricas son las bases púricas son las más largas, ¿cuáles son las púricas? Sí. Citosina y timina. Las pirimídicas, la guanina, la adenina y el uracilo también. El uracilo en el ARN. Bueno, ¿quedó aclarado lo de semiconservativo? A los que me están escuchando en el campus virtual. Los de la sala, ¿estamos hasta acá? Porque esto se complica más. No los quiero desilusionar, pero esto, bueno. ¿Cómo ocurre la duplicación del ADN? Entonces, acá está simplificado el ADN está representado por dos líneas celestes, de color celeste o azul si quieren. Cuando ese ADN se va a replicar, las enzimas que ayudan, hay un complejo de enzimas que lo van a ayudar al ADN a duplicarse. El ADN no se puede duplicar por sí mismo, necesitan de ayuda de un complejo de proteínas que se llama complejo enzimático, porque son enzimas que van a colaborar en la duplicación del ADN. Hay enzimas que detectan, porque el ADN no empieza a duplicarse en un extremo y termina por el otro extremo. Eso a la célula le llevaría unos 30 días duplicarse, ¿sí? Sin embargo, la duplicación del ADN en el laboratorio, que es científicos han probado en el laboratorio, dura alrededor de 7 horas.
¿sí? 7 horas le lleva a la célula duplicar su ADN. ¿Bien? ¿Cómo lo logra eso? Porque empieza a duplicarse en múltiples lugares. No se duplica en un lugar, sino en muchos lugares, y eso se llaman orígenes de replicación. De manera simultánea el ADN empieza a duplicarse en muchos lugares. Entonces, en muchos lugares se abre la hebra de ADN, se separa para que las enzimas puedan leer el mensaje. Esas, cuando se abre el ADN, eso se llaman burbujas de replicación. ¿Sí? El lugar donde se va abriendo el ADN para duplicarse. Miren acá una imagen del microscopio electrónico de un ADN que se está replicando. Esta sería una burbuja de replicación. Acá hay otra burbuja de replicación y acá otra burbuja de replicación. ¿Lo ven? Esto, visto al microscopio electrónico, sería eso, que acá está representado de manera muy modelizada. Entonces, sí, la replicación empieza acá. Acá ya se replicó el ADN. Acá no se alcanza a ver la molécula nueva, solamente se ven las burbujitas, se ve esto. Esto es lo que se ve acá. Fíjate que acá está, se ve una sola molécula de ADN, y acá es como que está abierta. ¿Sí? Sería esto que está acá, es el ADN, sería este espacio, este pedacito de acá, ¿sí? Que se ve como una línea. Cuando se abre el ADN, se separa el ADN, lo vemos así acá, no se alcanza a ver en esta imagen la hebra nueva, si se está formando, ¿sí? No se alcanza a ver en esa fotografía, ¿no? No sé si te aclaré. Esto que está acá en color violeta sería el ADN nuevo que se va copiando de este ADN molde. Acá se va copiando ADN nuevo de este ADN molde. Acá se va copiando y aquí se va copiando. La copia es en los dos sentidos. Se copia para acá y se copia para allá. Digamos, en la imagen que tenemos ahí para la izquierda y para la derecha. Ustedes saben que las células no tienen arriba, abajo, derecha, izquierda, pero a los fines de interpretar, ¿sí? La duplicación se hace en varios sentidos. Fíjense, esta burbuja está creciendo para allá y para allá. Llega un momento que esta burbuja se une con esta burbuja, ¿sí? Y otra vez se sigue duplicando en ambos sentidos. Entonces decimos que la replicación, además de ser semiconservativa, es bidireccional. Esto le da mayor velocidad también. Bidireccional quiere decir que la hebra nueva se va sintetizando en los dos sentidos de la molécula de ADN, se va generando, ¿sí? Y fíjense que llega un momento que tengo acá una molécula de ADN y otra molécula de ADN. Esta molécula de ADN está formada por una hebra antigua o molde o vieja y una hebra nueva. La hebra vieja sería la celeste y la violeta sería la hebra nueva. Lo mismo acá abajo, la hebra celeste sería la vieja y la hebra violeta la nueva. Son idénticas estas dos moléculas. Las dos tienen una hebra vieja y una hebra nueva. Tienen la misma información genética. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, y acá está la replicación completada. Bueno, ahora tiene lo complicado. Existe un complejo de enzimas que participan. Dado que este es un curso introductorio, a mí me interesa que se acuerden una enzima, que es la ADN polimerasa. Ya se las voy a escribir. La ADN polimerasa es la enzima más importante porque es la que hace crecer la hebra nueva, ¿sí? Acarrea los nucleótidos, la ADN polimerasa. ¿En qué sentido crece la hebra nueva? Siempre la hebra nueva crece en sentido 5-3. Igual que en el ARN que veíamos los otros días, el ARN crece en sentido 5-3, la hebra nueva crece siempre en sentido 5-3. O sea que va a buscar una hebra molde que tenga sentido 3-5 para poder construir la hebra nueva, ¿sí? Pero existen otras enzimas. Existe una enzima, yo se las voy a nombrar, no hace falta que se la acuerden de memoria, que se llama helicasa, que lo que va a hacer es cortar los puentes de hidrógeno para que se separen las dos hebras. Por ahí vieron que la adenina con la timina tenía 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina tenía 3. ¿Se acuerdan que veíamos hace un momento allá? Esta guanina y citosina tiene 3 y la adenina con la timina tiene 2.
La enzima que va a detectar dónde se va a empezar el origen de replicación es porque hay una secuencia de varias adenina y timina. Muchas adenina timina porque es más fácil cortar 2 puentes de hidrógeno que 3. Entonces, los orígenes de replicación tienen una secuencia de varias bases de adenina y timina, entonces por donde la helicasa va a separar, va a cortar estos puentes de hidrógenos, después también va a cortar los de citosina y los de guanina. ¿Sí? Eso, pero esas 2 hebras van a tender a unirse de vuelta, porque como se complementan, tienden a mantenerse unidas. Entonces va a haber otras enzimas que se llaman proteínas de unión a cadena simple, que las va a mantener separadas, porque si no, no se puede leer el mensaje nuevo. ¿Sí? Como piensen ustedes que la doble hélice es como 2 cordoncitos que están enrollados, cuando se abre ese cordón se haría un matete, es un término muy científico, pero por detrás de eso se trabaría, bueno, existe otra enzima que se llama topoisomerasa que desenrolla, para evitar que se haga ese matete que les estoy diciendo, para evitar el superenrollamiento. Ese sería el término adecuado. O sea que hay una enzima que evita el superenrollamiento. Y hay una enzima importante, que es un pedacito de ARN, que se va a formar, bueno, acá no lo vemos, acá. Hay un pedacito, supongamos que esta es la hebra que se tiene que copiar para allá. La hebra molde para allá es sentido 3,5, o sea que la hebra nueva se va a formar en sentido 5,3. Pero para que acá pueda pegarse el primer nucleótido según el nucleótido que está acá, supongamos que acá hay un nucleótido de adenina, acá se tiene que poner un nucleótido de timina. Pero este nucleótido de timina no tiene nada con que engancharse acá. ¿Para qué? Porque antes estaba enganchado con esta hebra, ¿sí? Pero ahora no tiene con qué engancharse. Entonces existe lo que se llama una enzima primer o cebador, que es un pedacito de ARN, o sea, una molécula simple y unos cuantos nucleótidos de ARN, que van a ser de soporte para que se enganche el primer nucleótido. Después que una vez que esté el primer nucleótido, el segundo, si se va a enganchar con el primero. Sí. Disculpe, no se ve la imagen. No sé si es mi Wi-Fi lo que está andando mal o es la pantalla de allá. No sé, ¿el resto puede ver la imagen? Yo sí. No, no la puedo ver. Puedo, sí. No, profe, Sí, sube la imagen. no, profe, no puedo. ¿No se alcanza a ver? ¿Es muy chiquita? No, está en negro. Aparece O sea, en me negro. parece la pantalla en negro. ¿Y ahora qué pasó? Está negro, profe. Y ahí, Sí veo. ahí ven, No, No, Yo sí veo. quedó en negro, sí, ahora la veo en negro yo. ¿Y ahora? No, no se ve. no no, se no ve. se ve. Espere un poquito que pida auxilio, porque esto es... Debe ser el internet. Ah, el internet, dicen ustedes. ¿Dónde está mi ayudante? No está por acá, a ver. Virtualmente, como medio allá, que algo que no corresponde. Ahora se ve. Si pone, aquello, no quiero que me vean a mí. ¿Están viendo lo que compartimos? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí se ve. Bueno, gracias, no sé qué pasó, pero bueno. Ahora sí, bueno, ahí tenemos una imagen simplificada de la duplicación del ADN. Este sería, en azul estaría la hebra molde y en rojo la hebra nueva que se está formando, ¿sí?
Habíamos hablado de algunas enzimas que separan las dos hebras, pero ahora estamos viendo cómo crece la hebra nueva. Fíjense que si esta hebra va a crecer para la izquierda, la dirección es 3,5 la molde, entonces la nueva va a crecer 5,3. La hebra nueva siempre crece en sentido 5,3, ¿sí? Entonces esta hebra nueva, para poder agregar acá, la enzima agregue el primer nucleótido, va a necesitar un pedacito que acá está representado en verde, que se llama primer o cebador o primasa. Es un pedacito de ARN, porque es una hebra simple, que va a servir para que se enganche el primer nucleótido. Una vez que se enganchó el primer nucleótido, el segundo nucleótido se engancha con el primero. Se une, sería el término adecuado. Se une con el primero. Y el tercero se une ya con el segundo, ¿sí? O sea que va a necesitar, para que se inicie la síntesis de ADN, la polimerasa va a necesitar al principio un cebador o primer o ARN primasa, lo pueden encontrar en la bibliografía, para que crezca y agregue los nucleótidos en sentido 5,3. Si miramos la hebra de abajo, esta para allá, para la derecha, tiene sentido 3,5 la hebra molde, la nueva va a crecer en sentido 5,3. El problema se le genera a la célula, por decirlo de alguna manera, al complejo enzimático con esta hebra. El ADN tiene que crecer para la izquierda, fíjense, pero la hebra molde tiene sentido 5,3 para la izquierda, dirección 5,3. Y la hebra molde, la hebra nueva crece en sentido 5,3. O sea que no le serviría ese molde. ¿Cómo lo resuelve el proceso enzimático? Pone una primasa y crece para atrás. Va en sentido retrógrado el crecimiento. Fíjense que la hebra nueva tiene sentido 5,3. Entonces va a necesitar más acá otra primasa, otro primer o cebador, para que crezca otra vez en sentido 5,3. Acá se va a ubicar otro cebador y va a crecer un pedacito 5,3. Esta hebra se llama atrasada porque va de a pedacitos, ¿sí? Entonces tenemos una hebra adelantada o continua y una hebra retrasada o discontinua. La hebra retrasada necesita muchos cebadores para poder sintetizar el ADN. La hebra continua o adelantada necesita un solo cebador. ¿Sí? Sí. Los cebadores ya los sintetizó antes que empiece la duplicación del ADN. La célula, cuando crece, tiene un punto de restricción. No sé si lo hablaron con Nelson. Hablaron del punto R en el ciclo celular. Y rectal. La célula tiene muchos mecanismos para regular el ciclo celular, ¿sí? No es que le da la orden que se tenga que dividir y la célula empieza a dividirse, ¿sí? La célula necesita que las condiciones estén dadas. Antes que se duplique el ADN, la célula tiene que generar ATP, tiene que generar todas estas enzimas necesarias que lo van a ayudar al ADN, y tiene como un mensaje la célula que se llama punto R o de restricción, que está en la fase G. Me voy para atrás. Acá me están preguntando de dónde salen los cebadores o primasas, ¿sí? Los cebadores o primasas salen porque los fabrica la propia célula. Voy recontra atrás, a ver si está marcado el punto de restricción acá. Las ciclinas y las quinasas no se las nombró. Y acá está la ciclina y la sinasa, pero no lo puse yo al factor de restricción. Pero acá, antes de que empiece la fase de división, en la fase G1, la célula se va a preparar para dividir. Entonces tiene que sintetizar la ADN polimerasa, la helicasa, todas las enzimas necesarias para la duplicación. Va a tener que chequear de que estén todos los nucleótidos necesarios o haber sintetizado los nucleótidos para que se forme la nueva molécula. Y acá, en la G1, acá existe, antes de la fase S, un punto que se llama R o de restricción, que es como un freno que tiene la célula. Si no tiene la primasa que me estás preguntando, si no tiene el cebador, si no tiene la helicasa, si no tiene los nucleótidos, la célula no duplica su ADN.
larga el freno, suelta el punto de restricción cuando la célula tiene todas las condiciones, inclusive el ATP, porque esto gasta energía, necesario para que se duplique el ADN. ¿Sí? O sea que la célula al final de la G1 chequea si todas las condiciones están dadas para dividirse. Y una vez que completó la división celular en la G2, hay otro chequeo para ver si todo está dado para que entre en la fase M. ¿Sí? La célula tiene maneras de detectar, de registrar si están dadas las condiciones para que ocurra la siguiente fase del ciclo. ¿Sí? No sé si más o menos con eso te aclaré un poquito así rápidamente. Bueno, volvemos, estamos en la duplicación del ADN, que es compleja, ¿no? Este es el punto más difícil. Los profesores de práctico, les digo así, no quieren dar este tema, ¿tá? No quieren dar este tema porque es difícil, pero bueno, vuélvanme a preguntar a mí cualquier cosa. Entonces, tenemos en la duplicación del ADN, una hebra retrasada, retrasada es la que va creciendo de a pedacitos. Una hebra adelantada, la que crece continua. En el sentido inverso, la adelantada va a ser la que va 5-3 porque la molde es 3-5, y la retrasada va a ser la de arriba. En definitiva, al final tardan el mismo tiempo, ¿sí? En duplicarse la hebra de arriba que la de abajo. Estas primasas no pueden quedar, después son removidas y reemplazadas por ADN. En la hebra retrasada, estos pedacitos de ADN nuevo se llaman fragmentos de Okazaki. Un científico japonés que los estudió, esto que lo contamos así de rápido, a la ciencia le ha llevado muchísimo tiempo aprenderlo. Esos fragmentos de Okazaki son el ADN nuevo en la hebra retrasada. Después existe una enzima que se llama ligasa que va a unir esos fragmentos, ¿sí? O sea, lo que quiero que recuerden que hay un complejo de proteínas que van a participar en la duplicación del ADN. La que más nos interesa es la ADN polimerasa. Bueno, acá, a ver si se ven. No se ve. Bueno, después de... Quería mostrarle acá, tenía movimiento esto en una época, pero ahora no lo tiene. ¿Qué pasó? Acá no se ve el movimiento. ¿Qué pasó? Que me dejó. Hoy se había visto. Fíjense, esta sería la hebra molde, que tiene dirección 3,5. Si miramos para allá, 3,5, 3,5. La hebra nueva va a ir creciendo en sentido 5,3. ¿Sí? Si acá en la hebra molde hay una guanina, acá se va a ubicar una citosina. La primasa se va a ubicar acá, un pedacito para que se enganche el primer nucleótido. Acá no se ve el cebador o primasa, ¿sí? Si hay guanina, se va a ubicar un nucleótido de citosina. Si hay adenina, uno de timina. Acá, si hay uno de citosina, el nucleótido que se va a agregar, ¿de qué será? Si tengo citosina enfrente, guanina, muy bien. Fíjense fíjense en este nucleótido, acá se va a gastar ATP para que se una este fósforo con esto se van a desprender, se va a gastar ATP, se va a quedar un fosfato acá, fíjense 5', 3', acá va a quedar liberado el carbono 3', por eso la polimerasa siempre trae un nucleótido que puede enganchar una 5', por eso crece en sentido 5', porque el nucleótido que trae la ADN polimerasa se engancha en el extremo 5' y deja la colita 3' para que venga otro nucleótido 5' y se enganche. Siempre el sentido va a ser 5', 5', de la hebra nueva. ¿Sí? Bueno, no lo podemos ver ahora en movimiento. Acá, como para que tengan una síntesis, este es el complejo de enzimas. La que quiero que recuerden es esta, la ADN polimerasa. ¿Qué hace la ADN polimerasa? Hace que se sintetice la hebra nueva. Acarrea los nucleótidos, ¿sí? Acarrea los nucleótidos, puede leer el mensaje para que se sintetice la hebra nueva. También hay varios tipos de ADN polimerasa, pero la ADN polimerasa también tiene la capacidad de reparar. Se dañó un pedacito de un ADN que no se está duplicando,
también repara el ADN, ¿sí? Sintetiza ADN nuevo en la síntesis en la duplicación, y también repara el ADN en caso que sea poquito el ADN que se haya dañado, ¿sí? Chequea, ¿sí? Si hay ADN dañado, lo puede reparar, ¿sí? Esas dos funciones tiene la ADN polimerasa, que es la que está remarcada en negrita, es la que quiero que recuerden el nombre de todas las enzimas del complejo de enzimas. Sintetiza el ADN nuevo, la hebra nueva, agregando nucleótidos. Y puede reparar ADN dañado. Sintetiza ADN nuevo, sintetiza la hebra nueva de ADN, si quieren, agregando nucleótidos. ¿Sí? Y repara ADN dañado. Puede dañarse, y qué sé yo, si vos estás mucho al sol y los rayos UV llegan, se te puede dañar el ADN. Si se te daña mucho, te puede generar un tumor, pero si te daña poquito, la célula tiene la capacidad, los rayos X pueden dañar el ADN, alguna sustancia tóxica que ingresa a tu cuerpo puede dañar el ADN. Si es poquito el ADN dañado, si es mucho, la célula, se elimina la célula, ¿sí? Pero sí puede ocurrir o porque sea una célula vieja, como puede ser el ADN de una neurona que es muy antiguo por desgaste, entonces se va reparando el ADN, un pedacito de ADN que se pierde algún nucleótido o algo así, lo repone el ADN polimerasa. Bueno, acá está como una síntesis de las características. Esto sí es lo más importante que tienen que recordar, pero tienen que saber explicar. Es una condición necesaria para la división celular y corresponde a la fase S del ciclo celular. Es semiconservativa, ya lo expliqué por qué era semiconservativa, es bidireccional, ya conté por qué era bidireccional. La hebra nueva siempre crece en sentido 5', 3'. La hebra nueva es complementaria a la hebra molde, ¿sí? Complementaria es, si hay adenina se pone timina, si hay citosina se pone guanina. Eso es complementario. ¿Bien? Existen múltiples de orígenes de replicación, eso es una ventaja porque acelera el tiempo o disminuye el tiempo de síntesis. Está mediada por un complejo de enzimas y produce 2 moléculas de ADN idénticas. Esto ocurre en el núcleo celular. Sí. Se puede generar nuevo ADN polimerasa, ¿sí? Porque es una enzima que la información para ADN polimerasa también está en la información genética del ADN. O sea, que se daña y se forma otra ADN polimerasa. Tiene la capacidad de esa célula, ¿sí? Porque tiene el código. Ese ADN polimerasa no hace falta, cuando termina la síntesis de ADN, se degrada ese ADN polimerasa. Solamente se vuelve a sintetizar en caso de que se dañe el ADN. Si es justo el pedacito de ADN que tiene la información para el ADN polimerasa, esa célula va a morir. ¿Sí? No sé si me entendés lo que estoy diciendo. Me está preguntando qué pasa con el ADN polimerasa. Una vez que se duplicó la célula, no está todo el tiempo duplicándose. La mayor cantidad de ADN polimerasa se degrada. Las enzimas, pregunta, las enzimas son proteínas, ¿no? ¿Dónde se sintetizarán el complejo enzimático que es usado por el núcleo para duplicar el ADN? ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Vamos para atrás. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿En qué lugar de la célula se sintetizan las proteínas?
Muy bien, ¿por qué? Porque ¿qué tiene el retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas? Ribosomas. Ribosomas, muy bien. ¿Y todos los ribosomas de la célula están en el retículo endoplasmático rugoso? ¿A dónde más hay? No hay libres. Muy bien. Bueno, las proteínas del rugoso, ¿a dónde van? Y de ahí al aparato de Golgi, me dicen los chicos acá. ¿Y del aparato de Golgi a dónde van? Afuera de la célula. Bien. Entonces, ¿el retículo rugoso sintetizará las proteínas que van al núcleo? No. No. ¿Dónde se sintetizan? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿dónde se sintetizan las proteínas del complejo enzimático que va al núcleo? En los ribosomas libres sería. Exactamente, correcto, muy bien, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos todo lo que queda dentro de las células se sintetiza en los ribosomas libres? Bueno, las enzimas se sintetizan en los ribosomas libres y entran por los poros al núcleo. Cuando terminó la duplicación del ADN, se degrada esa polimerasa. Se vuelve a sintetizar si necesita reparar el ADN o si esa célula otra vez recibe la señal de que se tiene que volver a reproducir. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí van relacionando con los temas que vimos en las clases anteriores. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, no, hoy estamos para que no se vea nada. Bueno, ahí es una imagen muy esquemática. Hay una enzima que va a separar las dos hebras y estas que están en amarillito las va a mantener separadas. Acá está la ADN polimerasa que va a hacer que crezca la hebra nueva. Acá hay una primasa abajo, ¿la ven? Necesaria para que la polimerasa genere luego la hebra nueva. Va creciendo para la derecha. Otra vez, acá arriba crece de manera continua porque la hebra molde es 3,5, la nueva es 5,3, pero la hebra retrasada va de a pedacitos. Generó primero este pedazo, acá tiene un cebador o primasa que generó este pedacito, acá otro cebador para que genere el otro fragmento de Okazaki. La de arriba va continua. ¿Lo van viendo? Esto de manera muy esquemática, ¿no? Y luego viene una enzima que va a remover los cebadores, estos son los fragmentos de Okazaki, va a venir una enzima que se llama ligasa, que va a completar los pedacitos de ADN para que la hebra de arriba y la hebra de abajo queden igual. ¿Sí? Más o menos esquemática, esa sería la duplicación del ADN. Bueno, hasta acá, algo que quieran preguntar. La imagen anterior, se las paso de nuevo. ¿Eso? Ese es el resultado. ¿Cuál es el producto de la síntesis de ADN? 2 moléculas de ADN. De una molécula se forman 2. ¿Sí? ¿Cuál es el producto de la fase S? 2 moléculas de ADN. ¿Sí? O el doble de ADN. ¿Sí? Ese es el resultado, el producto. Siempre que ustedes vean un proceso biológico, a nivel macro pregunta, ¿qué hay al principio y qué se forma al final? Lo mismo cuando veían respiración celular. ¿Qué necesita la mitocondria para empezar respiración celular? ¿Cuál es el producto principal? No, nunca pierdan de vista lo más importante. Después en el medio es de cómo, pero lo que no tienen que olvidar nunca es ¿para qué hace eso la célula? ¿Para qué ocurre la respiración celular? Para sintetizar ATP. ¿Para qué ocurre la duplicación de ADN? Para que se formen 2 moléculas de ADN, el doble de ADN, ¿sí? Siempre háganse esa pregunta para ordenar las ideas. Y después van a los detalles, ¿sí? Bueno, ahí ya lo vimos. Y ahora vamos a ver la meiosis. Cuando estudien, esto no lo digo en voz muy alta, no lo debería decir, pero denle más importancia a la mitosis que a la meiosis cuando estudien. Yo le doy la meiosis porque si no nos falta una pata de la división celular. Y ustedes son estudiantes universitarios, tienen que saber qué es la meiosis, porque aparte se van a dedicar al estudio del organismo humano. Y tal vez en tercer o cuarto año vean un poco de genética, no tanto a nivel molecular, pero para poder entenderla tienen que acordarse de algunas cuestiones. Esto del dogma es el principio de la genética, ¿sí? Y la meiosis también tiene que ver con la genética. La meiosis es propia de los organismos que tenemos reproducción sexual, y el resultado de la meiosis es formar células sexuales o gametas. En el caso de nuestra especie,
las gametas se llaman, masculinas se llaman espermatozoides, espermatozoide y la femenina óvulo. En realidad, lo que forma la meiosis femenina son ovocitos, que en caso de ese ovocito ser fecundado se transforma en óvulo. Se llaman generar óvulo, pero una célula no fecundada no alcanza la categoría de óvulo, alcanza la categoría de ovocito. Hago esta aclaración porque por ahí en la bibliografía van a ver mucho que aparece la palabra ovocito y no óvulo. En este momento, y dado lo que estamos analizando ahora, pueden ser sinónimos, ¿sí? Entonces, el ovocito o el óvulo es la célula femenina y el espermatozoide la gameta masculina. ¿Cuál es la función principal de la meiosis? Reducir a la mitad el número de cromosomas, ¿sí? La mitosis, repasábamos hace un ratito, genera células con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. La meiosis no, va a generar células que tienen la mitad de la información genética. En el caso de nuestra especie, nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas. Cuando entran en meiosis van a generar células hijas de 23 cromosomas, ¿sí? Nosotros tenemos pares de cromosomas, el par 1, el par 2, hasta el par 23, ¿sí? O sea, 46 cromosomas. Uno de los integrantes del par forman las células sexuales. El resultado de la meiosis serían 4 células hijas con número haploide de cromosomas. Para nuestra especie el número haploide son 23 cromosomas o 23 moléculas de ADN. ¿Sí? Bueno. Pero acá pasa, bueno, la meiosis es más complicada que la mitosis, pero ¿qué quiero que recuerden de esto? Que la meiosis tiene 2 divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 tiene profase, metafase, anafase y telofase 1. La mitosis, no sé si se recuerdan, tiene profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? 1. Y la meiosis 2 tiene profase, metafase, anafase y telofase 2. O sea, hay 2 divisiones celulares. Por esa razón, se reduce a la mitad el número de cromosomas. O sea, antes de la meiosis 1 se duplicó el ADN, pero entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no se duplica el ADN. Por eso se reduce a la mitad después la cantidad de ADN. ¿Sí? Bueno, esas serían las fases de la meiosis. Una célula en interfase no ha duplicado su ADN. Esta célula ejemplo, ¿sí? Esta es una célula ejemplo porque sería complicado explicarlo con una célula de 46 cromosomas, sería un lío bárbaro. Entonces, esta célula que vamos a analizar tiene 4 cromosomas, 4 moléculas de ADN. Esa célula va a entrar en meiosis. Lo primero que le ocurre es la duplicación del ADN. Toda célula que va a entrar en división celular pasa por la fase S complicada que veíamos hace un ratito. Fíjense, acá se duplicó el ADN y se compactó el ADN. Entonces vemos que cada cromosoma tiene el doble de ADN. ¿Sí? Cada cromosoma está doble. Miren acá, los cromosomas están simples. Acá ya está doble. Pero acá van a ser importante otro concepto que son los cromosomas homólogos. No tengo pizarra para escribir. Me olvidé de agregar una explicación de los cromosomas homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Los cromosomas que tienen el mismo tipo de información genética. Cuando, para que se genere un individuo por reproducción sexual, necesita recibir la mitad de la información que aporta la madre y la otra mitad el padre. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van entendiendo? El papá aporta el cromosoma del par 1 y la mamá el otro cromosoma, entonces se puede formar un individuo que tiene la dotación cromosómica completa. Supongamos que en el cromosoma 1 está la información para el color de ojos. Es el cromosoma que del padre tiene la información para el color de ojos que aporta al individuo. El cromosoma de la madre también aporta la información para el color de ojos. Después veremos qué color de ojos tendrá el individuo porque
Bueno, eso es otro capítulo de la genética que nosotros no lo vamos a dar acá. Entonces, en el individuo diploide está duplicada el gen que codifica para el color de ojo, ¿sí? En las gametas está simple, ¿sí? El padre aporta o la mamá aporta. Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen el mismo tipo de información genética. Esto es, que tienen, homólogo sería el cromosoma que tiene de la madre que tiene la información para el color de ojo y del padre para el color de ojo. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Darle información para el color de ojo, no la misma información, porque yo de mi papá color verde y mi mamá color marrón, ¿sí? Pero los dos me dieron el gen para el color de ojo, el gen, no la información que tiene el gen, puede ser igual o no. Puedo que haya recibido de mi papá el color de ojo marrón y el de mi mamá marrón, que es igual, pero los dos me dieron la información de color de ojo para que yo tenga color en mi ojo, ¿sí? O sea, el gen para el color de ojo, la información que está adentro puede ser distinta o igual. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esos serían los cromosomas homólogos, los que tienen el mismo tipo de información genética. Nosotros tenemos 22 pares de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos tienen el mismo tamaño, los genes siempre están ubicados en el mismo cromosoma. El gen para el color de ojos siempre está ubicado en el mismo cromosoma, no por ahí está en uno y en otro. Eso es constante, ¿sí? Por eso existen cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo que va a ocurrir lo más importante que quiero que recuerde de la meiosis es el resultado, que ya les voy a contar cuál es la característica del resultado de la meiosis, y esto que ocurre al principio de la meiosis 1. Una vez que se duplicó el ADN va a empezar la profase, ¿no? La profase 1. En la profase 1 ocurre algo fundamental para las especies que tenemos reproducción sexual. Los cromosomas homólogos se van a poner de a pares, se van a aparear y van a intercambiar información genética. Busco más acá. Acá. Este cromosoma que recibió, supongamos este de color azul, este individuo recibió este cromosoma azul del padre y el cromosoma rojo de la madre, ¿no? Son homólogos porque los dos acá en este pedacito tienen la información para el color de ojo. Estos cromosomas en este momento están duplicados. De este lado hay la misma información genética que de este. Esta es una cromátida hermana de esta cromátida. Lo que va a ocurrir al principio de la meiosis, se van a aparear, poner de a pares los cromosomas homólogos exactamente a la misma altura. Existen unas proteínas que van a hacer que encajen exactamente a la misma altura los cromosomas homólogos, porque en el mismo lugar de un cromosoma homólogo existe el mismo gen en el par homólogo. Entonces va a ocurrir lo que se conoce como entrecruzamiento o crossing over, en su término en inglés, pero es muy utilizado en la bibliografía que ustedes disponen en español. El crossing over es el intercambio de información genética. Entonces ahora, fíjense, el cromosoma que antes era todo azul, ahora va a tener unas porciones de rojo, y el cromosoma rojo va a tener unas porciones de azul. Yo recibí 23 cromosomas de mi papá y 23 cromosomas de mi mamá. A mi hijo le voy a pasar la mitad de mi información genética, porque la otra mitad se la va a aportar el padre. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Pero yo la información genética que le voy a pasar a mi hijo no es o la que heredé de mi mamá o la que heredé de mi papá, va a ser una mezcla. ¿Sí? En mis células sexuales se va a ocurrir el crossing over, entonces yo a mi hijo le voy a transmitir el color de ojos que heredé de mi mamá, pero el color de pelo que heredé de mi papá, se estoy diciendo, ¿sí? Por eso dos hermanos, por más que tengan la misma mamá y el mismo papá, no son idénticos, porque el crossing over es al azar. Entonces uno se parece más a un primo, el otro más al abuelo, ¿sí? Eso que decimos en el lenguaje cotidiano. Es porque ocurrió crossing over. El crossing over es fundamental porque genera variabilidad en las especies. Y no todos los individuos de los mismos padres serían idénticos. Y eso no ocurre.
¿sí? Entonces, vuelvo para el Krasnov. Esto es el complejo que hace, acá podríamos ver lo mismo. A, B, C, D y F serían los cromosomas, los genes que tiene este cromosoma. Y en minúscula son los mismos genes, el gen A, el gen B, pero fíjense, el gen A, el B, el C y el D tienen otra información. Por eso acá están representados con letra minúscula. Estos dos son cromosomas homólogos. Va a ocurrir un crossover. Quiasma se llama el lugar donde el ADN que está acá pasa para acá y el ADN que está acá pasa para allá, ¿sí? El quiasma es el sitio de recombinación o de intercambio de información genética. Es esto que se ve acá, que no me voy a detener. Y al final van a quedar dos cromosomas que no van a ser idénticos. Fíjense que esta cromátida, que antes era hermana de esta, ahora no son idénticas. Y esta cromátida, que es hermana de esta, ahora no son idénticas. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, eso genera variabilidad de las gametas. Las gametas que se van a formar no son idénticas. Vuelvo acá. Ocurre el crossover. En la primera división se reduce a la mitad del número de cromosomas. Acá termina la meiosis 1. Se van a formar dos células hijas, pero fíjense que la célula madre tenía 4 cromosomas. Las células hijas ya tienen 2, pero todavía está doble cada cromosoma. ¿Sí? Entonces, la meiosis 1 es reduccional. Se reduce a la mitad el número de cromosomas. Y la meiosis 2 es como una mitosis porque cada cromosoma se corta por la mitad y queda simple. ¿Sí? Al final se van a formar 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre, pero con variabilidad de la información genética. No todos tienen la misma información. Fíjense que esta va a tener un cromosoma verde entero y uno rojo casi entero con un poquito de verde. Esta va a tener uno rojo entero con uno verde con un pedacito de rojo. Esta va a tener uno verde entero, pero el otro, bueno, este va a ser igual que este. En este caso acá van a ser iguales. Pero genera gametas que tienen la mitad de la información genética y que hay variabilidad entre ellas. ¿Por qué hay variabilidad? Porque ocurrió el crossover. ¿Sí? ¿Por qué son 4 células hijas? Porque hay 2 divisiones celulares. ¿Sí? Hasta ahí estamos complicados esto. Bueno, tiene estos pasos, lo que va a pasar al principio, que se empiezan, en la profase empiezan a compactarse, los cromosomas se aparean, se ponen de a pares, ocurre el crossover, por un rato permanecen unidos por los quiasmas, y al final se dividen completamente. Acá todavía permanecen unidos por los quiasmas. Bueno, acá veíamos el crossover. Acá sería la división 1 y acá la división 2 de manera... No, esta es la división 1. Otra particularidad de la división 1. Terminó la profase. Cuando se ponen en metafase, recién veíamos que en la mitosis hay una sola fila de cromosomas. Acá se ponen en 2 filas. Se ponen en 2 filas los homólogos. Entonces, cuando migran a los polos, acá van a migrar la mitad de los cromosomas para un lado y la mitad para el otro. Por eso es reduccional la meiosis 1. Porque en la metafase se ponen en 2 filas los cromosomas. Entonces, esta célula tenía 4. Estos 2 cromosomas van a un polo y estos 2, un homólogo va para cada lado, ¿sí? Al otro polo. Esto hace que se reduzca a la mitad el número de cromosomas en la meiosis 1. Bueno, ahí vemos la profase 1. Acá no se ve el crossover, pero en la metafase, ahí están los homólogos, serían los 2 rojos y los 2 azules. Ahí es como que no ocurrió crossover, está como un poco simplificado el proceso. A ver, acá en la metafase, fíjense que en el ecuador se ponen 2 filas de homólogos, en la anafase cada uno de los homólogos migra hacia un polo distinto. Por eso es reduccional. Teníamos 4 cromosomas acá, esta célula va a tener 2 cromosomas y esta otra célula va a tener 2 cromosomas. Al final de la meiosis 1 y en la meiosis 2,
estos cromosomas van a ser como una mitosis. La meiosis 2 es como una mitosis. Fíjense que en la metafase acá se pone una sola fila de cromosomas, no como en la meiosis 1 que había 2 filas de cromosomas. Acá se cortan por los centrómeros y migran los cromosomas simples, o serían las cromátidas hermanas, y se forman las 4 células. Una célula se divide en 2 y la otra célula se divide en 2, por eso se generan 4 células. Bueno, acá se ve la metafase 2, quizás se ubican una sola fila en el plano ecuatorial, y al dividirse se forman las 4 células hijas. Fíjense que quedan más chiquitas porque tienen que repartir después del citoplasma. ¿Sí? Cada núcleo va a tener la mitad de la información genética. Entonces, fíjense, la mitosis es una única división, genera 2 células hijas con la misma información genética que la célula madre. En cambio, la meiosis tiene meiosis 1, meiosis 2, genera 4 células hijas con la mitad de la información genética y con diversidad de la información genética. ¿Sí? Genera células haploides, acá genera células diploides. Bueno, resumen de la mitosis, esto no se lo voy a dar. En la meiosis, esto está en el campus. Me parece, si no se lo subo para que no lo copien ahora. Pero en la profase hay 23 pares de cromosomas, pero cada cromosoma tiene, está duplicado, ¿sí? O sea que hay 4, hay tétradas, porque cada homólogo tiene el gen 2 veces, cada cromosoma. Yo recibí de mi papá un cromosoma, pero antes de entrar a la meiosis está duplicado. De mi mamá recibí un cromosoma para el color de ojo, pero está duplicado. Entonces tengo una tétrada. 4 veces tengo la información para el gen color de ojo, antes de empezar la meiosis, ¿sí? Ahí va a ocurrir el crossing over, se ponen en la metafase 1 dobles en el plano ecuatorial, migra uno, se separan los pares de cromosomas dobles, cada homólogo se dirige a uno de los polos, y al final de la telofase hay 23 cromosomas, ya se redujo a la mitad el número de cromosomas, pero cada cromosoma todavía está doble. Entonces, en la meiosis 2, bueno, cada cromosoma que está doble se pone una sola fila en el plano ecuatorial y se separan las cromátidas hermanas. Entonces, al final de la telofase, van a ver, cada cromosoma va a estar simple, ya no va a estar doble, ¿sí? Y cada célula va a ser haploide. Bueno, se terminó el cuento. Para no atosigarlos más, llegaríamos hasta acá. De esto, no, yo acá en la imagen vieron que están todas las fases, dentro de la profase están todas estas cuestiones. De acá lo que quiero que recuerden es el crossing over, en qué consiste, ¿sí? Y que hay meiosis 1 y meiosis 2, y qué se forma al final, el resultado, que son células haploides. Una célula haploide durante la fecundación se va a unir con otra célula haploide y va a restablecer el número cromosómico de la especie. Porque si no, cada vez tendríamos más cantidad de cromosomas, si fueran a partir de las células somáticas que se generaran nuevos individuos, ¿no? ¿Lo entienden? Y el número de cromosoma de cada especie es constante. Nuestras células siempre tienen 46 cromosomas. Cada uno de nosotros se formó de la fecundación de una célula con 23, o de la fusión de una célula con 23 y de otra célula con 23. Durante la fecundación se restablece el número cromosoma de la especie. Con una gameta no se puede formar un individuo nuevo, no naturalmente. No sé, en el laboratorio, ¿sí? Pero naturalmente cada individuo se tiene que formar a partir del aporte de 2 células haploides para que sea un organismo diploide. ¿Estamos hasta acá? Bueno, los chicos que están virtualmente, ¿alguna pregunta, Yo, algún profe, quería comentario? preguntarle Sí. si hasta acá llegamos, o sea, con los temas. Hasta acaba el parcial. Ah, listo. Lo Gracias. que vean la clase, la semana que viene vamos a repasar un poquito y voy a subirle alguna ejercitación en el campus. Y si ya van estudiando, van leyendo y tienen dudas, pueden
consultarnos mediante el campus. Si el lunes necesitan alguna clase virtual, por ahí les podemos dar una clase virtual para consultas, si quieren. El martes el parcial. No sé qué horario le va a tocar, pero van a entrar de a grupos. Va a haber 3 aulas disponibles para el parcial. Bueno, pero eso se los cuento la semana que viene. Recuerden que nos vemos mañana en alguna hora del día. Media horita tienen que participar de la feria de salud. Los que están acá, me esperan un ratito que les tomo asistencia. Los que están Profe. sí. Con la clase que no se pudo dar, ¿qué hacemos? ¿Clase de qué? La del día que se pudieron conectar la mitad de los chicos. A la semana siguiente volví a repetir la clase. Por la falta no se haga problema. Pero algunos asistieron a la clase siguiente. Yo volví a repetir algunas cosas, por eso ven que volvemos a repetir algunas No, cuestiones. profe, usted está hablando de la primera clase que no pudimos. Sería la segunda cuando usted se conectó en el Meet, con su Meet, perdón. Sí, bueno, sí, volvimos a repetir a la clase siguiente las ideas principales, ¿sí? Cuando ustedes vayan a estudiar, si les quedan dudas, la semana que viene que vamos a repasar en la clase del miércoles, retomamos, porque están acá disponibles los Power, así que retomamos si hay algo que no les queda claro. Igual en el campus tienen algunas explicaciones. Y si cuando ustedes vayan a estudiar eso no les queda claro, lo explicamos la semana que viene, no hay problema, ¿sí? Pero como profe, yo entré tarde, o sea, un ratito tarde, y no escuché que teníamos que decir mañana en la feria. Bueno, le vas a tener que pedir a tu grupo, porque acá ya no es mucho lo que tienen que hacer. O llegá un ratito más temprano de tu hora y ahí te explicamos, ¿sabes? Listo. Sí, sí. No es mucho. Léelo de microscopía, como para que tengas algunos saberes frescos. ¿Qué es un microscopio óptico y qué es un microscopio electrónico? Como para que eso es lo que por ahí te puede costar. Lo otro, en 2 minutos lo aprendes, lo que tenés que decir. ¿Sí? No te preocupes. Sí. Sí. Citocinesis decís vos, eso es después. No, citocinesis es la división del citoplasma. Cario, a ver, está acá. Gracinover. Recombinadas. Estas serían recombinadas. Ahí, ¿cuál era? Después de esto viene la citocinesis. Esto es solamente la reorganización de los cromosomas. Fíjate, vuelvo para atrás acá. Fíjate que esto ocurre acá. La citocinesis recién ocurre acá. El Gracinover ocurre al comienzo de la división celular, en la profase. Luego viene anafase, telofase y en la profase, metafase, anafase y en la telofase, recién después ahí es la citocinesis. Acá están los cromosomas homólogos recombinados al final de la profase 1 de la meiosis. O sea que el Gracinover ocurre en la meiosis 1, ¿sí? Después ya no hay Gracinover. Bueno, los libero a los que están virtualmente, los que están acá, un ratito que les tomo asistencia, y nos vemos mañana, y después vayan estudiando, porque